Noticias de última hora del Seguro Social desde el Congreso de los Estados Unidos. Para la mayoría de los jubilados, su ingreso mensual del Seguro Social es algo indispensable. Según más de 2 décadas de encuestas anuales, no menos del 80% de los jubilados han dependido de su cheque del Seguro Social de alguna manera para poder llegar a fin de mes en un año determinado. Dada la importancia que tiene el Seguro Social para el bienestar financiero de la fuerza laboral que envejece en el país, se podría pensar que mantener una base sólida sería una prioridad absoluta. Sin embargo, el principal programa de jubilación de los Estados Unidos se está enfrentando actualmente a un déficit de financiación a largo plazo, el cual continúa ampliándose casi cada año que pasa. Entonces, muchos jubilados se están cuestionando la siguiente pregunta: ¿realmente el Congreso de los Estados Unidos ha robado billones de dólares de la seguridad social? Pues bueno, nosotros te vamos a contar la verdad. Durante más de 8 décadas, la Junta Directiva del Seguro Social ha publicado los informes anuales que detallan la salud financiera del principal programa de jubilación de los Estados Unidos. Este informe también toma en cuenta una infinidad de cambios demográficos, así como cambios de política fiscal y monetaria para poder pronosticar la solvencia del Seguro Social a 10 años, que es considerado como el corto plazo, y hasta 75 años, que es considerado el largo plazo. La buena noticia es que el Seguro Social no corre peligro de declararse en quiebra o ser insolvente cuando usted decida jubilarse. Aproximadamente el 90% de los ingresos que son recaudados por la Seguridad Social se deriva del impuesto sobre la nómina del 12,4% sobre los ingresos del trabajo, que suelen ser sueldos, salarios, pero no los ingresos por inversiones. Mientras los estadounidenses sigan trabajando y sigan pagando sus impuestos, la administración del Seguro Social tendrá efectivo para desembolsar beneficios a quienes sean elegibles. Lo que tal vez no sea sostenible es el calendario de pagos actualmente, incluido también los ajustes por costo de vida. Según estimaciones por parte del informe de los fideicomisarios del año pasado 2023, el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes podría estar agotando sus reservas de activos para el año 2033. Si es que esto ocurriera, podrían ser necesarios recortes radicales en los beneficios de hasta el 23% para los trabajadores jubilados y los sobrevivientes de trabajadores fallecidos. En una escala más amplia, los fideicomisarios estiman que la Seguridad Social se enfrenta a un déficit de financiación de 22 billones de dólares hasta el 2027. Si este déficit no se rectifica, la expectativa serían recortes radicales de beneficios. Entonces, ¿robaron los legisladores al Seguro Social y crearon este problema de financiación? No faltan las teorías sobre por qué la Seguridad Social enfrenta un creciente déficit de efectivo, pero uno de los puntos de vista más populares en línea es que el principal programa de jubilación de los Estados Unidos ha sido destruido por sus propios legisladores. Específicamente existe la creencia de que el Congreso robó los fondos fiduciarios del Seguro Social, lo cual ha debilitado la salud financiera que tiene el programa. Si bien esta es una tesis bastante popular en línea, esta misma carece de un componente clave, que es la verdad. Cuando la Ley de Seguridad Social se promulgó en el año 1935, contenía disposiciones que describían lo que sucedería con cualquier exceso de ingresos captado por el programa, es decir, cualquier dinero recaudado más allá de lo que se desembolsa a los beneficiarios elegibles, y que se utiliza a través de gastos administrativos para ejecutar el programa de seguridad social. La ley exige que las reservas de activos del Seguro Social se inviertan en bonos de emisión especiales, los cuales devenguen intereses. Esto también incluye certificados de endeudamiento.
Dicho de otra manera, el exceso de efectivo del Seguro Social no está acumulando polvo en una bóveda. A finales del año 2023, exactamente en el mes de noviembre, los fondos fiduciarios tenían un total combinado de $2.77 billones en reservas de activos invertidos en bonos de emisiones especiales y en mucha menor medida en certificados de endeudamiento. Estos $2 billones que se invierten en una multitud de bonos con diversas tasas de intereses y vencimientos tienen una tasa de interés promedio del 2.43%. La Administración del Seguro Social actualiza públicamente las tendencias de inversiones mensualmente, además de que también proporcionan un desglose detallado basado en vencimientos anualmente en el informe de los fideicomisarios. Entonces, cada centavo de las reservas de activos del Seguro Social se contabilizan mediante bonos de emisión especial y certificados de endeudamiento. Recuerde, estos son títulos de deudas respaldados por la plena fe del gobierno de los Estados Unidos. Además, los ingresos por intereses que paga el gobierno de los Estados Unidos al Seguro Social son una de sus 3 fuentes de financiación, dejando de lado el hecho de que la ley exige invertir en las reservas de activos del programa en bonos de emisión especial. Tener reservas excedentes, acumulando polvo en una bóveda, le costaría a un programa de jubilación que ya tiene problemas de liquidez unos $67 mil millones en ingresos anuales por intereses. En otras palabras, la seguridad social estaría en una situación financiera considerablemente peor si sus reservas de activos no se invirtieran en bonos gubernamentales que son considerados como súper seguros. En resumen, el Congreso no ha robado ni un centavo del Seguro Social. Estos se contabilizan cada centavo de las reservas de activos, y el programa está generando ingresos por intereses sobre su exceso de efectivo. La pregunta de los $22.4 billones es si el Congreso no ha robado al Seguro Social. ¿Cómo es que llegó el principal programa de jubilación de los Estados Unidos a esta situación? La respuesta radica principalmente en los cambios demográficos en curso, junto con una cierta culpa a los legisladores, aunque por una razón completamente diferente a la descrita anteriormente. Algunos cambios demográficos son bien conocidos, como la jubilación constante de los baby boomers, a medida que los baby boomers abandonan la fuerza laboral, simplemente no hay suficientes nuevos trabajadores que ingresen a la fuerza laboral para evitar que disminuya esta relación de trabajador y beneficiario. La esperanza de vida también ha aumentado aproximadamente 13 años, desde que se envió por correo el primer cheque de beneficios del Seguro Social hace 84 años. El Seguro Social nunca tuvo la intención de repartir pagos a la mayoría de las personas mayores durante varias décadas. Pero son los cambios demográficos menos visibles los que realmente están pasando factura al Seguro Social. Por ejemplo, la migración neta legal a Estados Unidos ha estado disminuyendo vertiginosamente durante 25 años. Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos tienden a ser más jóvenes, lo que significa que pasarán décadas en la fuerza laboral contribuyendo al Seguro Social a través del impuesto sobre la nómina. La falta de inmigración legal también es un gran problema. Al mismo tiempo, las tasas de natalidad en Estados Unidos han decaído en mínimos históricos. Las parejas esperan más que nunca para casarse y tener hijos. Además, factores económicos como el aumento de los precios de las viviendas y la incertidumbre económica a corto plazo han alentado a las parejas a postergar la idea de tener hijos. Se esperaría que las tasas de natalidad más bajas repercutieran negativamente en la relación de trabajador-beneficiario en las generaciones venideras. La creciente desigualdad de ingresos es otro problema para el Seguro Social. En el año 1984, el 91% de todos los ingresos del trabajo estaban sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. Pero a partir del año 2021, solo el 81% de los ingresos del trabajo estaban expuestos al impuesto sobre la nómina. En otras palabras, un porcentaje mayor de los ingresos de las personas con mayores ingresos son los que escapan al impuesto sobre la nómina con el tiempo. Además de los cambios demográficos, los legisladores merecen cierta culpa. La incapacidad de republicanos
y de demócratas para poder encontrar una solución común, para poder fortalecer el seguro social, ha hecho que una solución futura, pues, hoy por hoy sea más difícil.